Buenos días, profe. Elvin, bienvenido nuevamente. Ahorita vamos a empezar, permítame.
Bueno, este, el día de hoy vamos a continuar con lo que es la ley de Ohm. Lástima que no se hayan conectado los demás. Y el día de hoy vamos a ver el comportamiento de de las corrientes, ¿verdad? Nos recordamos que hay diferentes comportamientos en las corrientes, igual en los voltajes, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a utilizar este pequeño simulador que nos va a servir para ver el comportamiento de las corrientes. Entonces permítanme, vamos a estar trabajando con esas corrientes, con esas resistencias. Primero, vamos a recordarnos cómo es una conexión en serie. Vamos a hacer nuestra conexión, miren. Bien. La primera, ahí sí que acción, por decirlo así, de la corriente, vamos a verlo en serie. Así que vamos a ver cómo es que se comporta la corriente en serie. Mira, no sé si se alcanza a ver, lo voy a acercar. Ahí está, mira. Si se da cuenta, la corriente viene circulando en todas las resistencias, ¿sí? Ese es el comportamiento en serie, ¿verdad? Voy a incrementarle el voltaje. Le voy a poner 120. Vean, ahí se mira, creo que se mira un poquito mejor. Si se da cuenta, la corriente circula en todas las resistencias. Nos vamos a recordar que para las resistencias en serie, la, la corriente es la misma y hay caída de tensión. Vamos a ver ahora lo que es el paralelo. Vamos a ver lo que es la conexión en paralelo. Ahí está. ¿Vean? Y nada, voy a hacer un poquito más grande las líneas para que se pueda apreciar mejor. Ahí sí, se puede poder apreciar mejor. Vean, todavía no. Voy a agrandar un poquito más. Ahí se mira mejor. Mira, si se da cuenta, la corriente, mira, yo vengo con una corriente total y después esta se divide. Mira, aquí incluso aquí me aparece cuántos amperios están circulando. Yo le voy a cambiar el valor, le voy a colocar 240 voltios.
Mira, aquí me aparece incluso el valor de los amperios, ¿sí? Y como le digo, esto se va a ir dividiendo. Mire, aquí tengo otra corriente. Y después tengo mi corriente total. Vea, si se da cuenta aquí, tengo el valor de 714,85 miliamperios. Y aquí, igual, 714,85 miliamperios. Esa es el funcionamiento, no funcionamiento, sino que es el comportamiento de la corriente en paralelo. ¿Qué pasa ahora en los circuitos mixtos con los que hemos estado trabajando? En la última clase, vamos a ponerle un valor de 400 voltios. Vamos a colocarle las resistencias. A mí se me ocurre colocarle pues unas 4. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Mira, si se da cuenta aquí, nuevamente, tengo, digamos, lo que es mi corriente total, tanto en la entrada como en la salida. En esta sección sabemos que vamos a tener lo que es una caída de tensión. Y aquí nuevamente tenemos otra caída de tensión y aquí otra caída de tensión, ¿sí? Pero esta caída de tensión que está aquí es la misma caída de tensión, tanto en la resistencia E9 como en la 10. ¿Por qué? Porque se recuerda que en paralelo el voltaje es el mismo, ¿sí? Debemos tener siempre en mente que el voltaje es el mismo en paralelo y que tenemos, miren, si se da cuenta, incluso aquí tengo menos voltios, miren, tengo 239 voltios, aquí tengo 399 voltios y aquí tengo 159,74 voltios. ¿Por qué? Por las caídas de tensiones, ¿verdad? Entonces, debemos tener muy en cuenta los aspectos ah, tanto en la corriente, perdón, tanto en las conexiones en paralelo como en serie. En serie, misma corriente y hay caída de tensión. En paralelo, no hay caída de tensión, pero las corrientes se dividen, ¿sí? Yo incluso, digamos, a partir de aquí, yo puedo sacar más derivaciones y así, dependiendo del uso que yo necesite. En el caso de, digamos, de la electricidad, no se utiliza tanto lo que son circuitos mixtos, así como estamos trabajando aquí, un circuito mixto. No, más que todo se trabaja en paralelo, en paralelo. ¿Por qué? Por el tipo de conexión que nosotros necesitamos al momento de instalar ya sea una lámpara, un motor, un microondas, una lavadora y así sucesivamente. Más que todo en la electricidad domiciliar e industrial trabajamos en paralelo, ¿sí? Hasta el momento, si yo les digo, si yo les pregunto, calcular la corriente que produce una lámpara, no me van a poder contestar todavía. ¿Por qué? Porque las cajas, incluso, es que aquí no tengo ni uno, o sea, así como esta lámpara me dice que es de 3 watts. El término watts es el trabajo que realizan los componentes.
Entonces, hasta donde vamos, todavía no me pueden decir qué corriente produce una lámpara, un microondas, todavía no. Porque como les recuerdo, o sea, digamos, eso ya es tema, digamos, de potencia, y la potencia todavía no la hemos visto. Pero prácticamente la potencia es ahí sí que lo mismo, hasta cierto punto, que la ley de Ohm, ¿sí? El comportamiento de las corrientes. Entonces, habiendo visto lo que son, digamos, los temas del comportamiento en las corrientes, que incluso, como ya dije, ¿verdad? Aquí me aparece el valor del voltaje, miren, 159,74 voltios. ¿Y cuál es mi voltaje principal? Son 400 voltios. ¿Y por qué hay menos? Porque hay caída de tensión, ¿sí? Pero si se da cuenta, vamos a ver aquí, en esta parte tengo 239 voltios y aquí también tengo 239 voltios. ¿Por qué? Porque está en paralelo, ¿sí? Entonces, eso es el comportamiento que nosotros necesitamos conocer en la ley de Ohm, el comportamiento de las corrientes. Serie, paralelo y mixto. Mixto, pues ahí sí que es la unión, digamos, de paralelo y serie, ¿verdad? Entonces, ahí es solo de tener cuidado con con la manera en que nosotros realizamos los ejercicios. Voy a pasar nuevamente por aquí. Y si se dará cuenta, ya dice que ya se está empezando a colocar el tercer bimestre. Yo calculo que eso hoy en la noche ya estará habilitada la actividad 2, tanto de meteorología como de tecnología, y el consolidado del siguiente bimestre. Ya van a estar activados. Entonces, la semana de hoy, semana 5 de abril, mm, semana 5 tecnología. Ahí está. Vean, el, vamos a ver, ¿qué es lo que se estaría viendo, digamos, para las actividades y para el examen? Va a ser cálculo de voltajes, caída de tensión y así sucesivamente. Entonces, los circuitos mixtos, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿verdad? Son elementos de circuitos que están conectados en serie y otro en paralelo. Sería un circuito electrónico mixto o eléctrico, ¿verdad? En otras palabras, esta es una combinación de circuito en serie y paralelo. Vean, así como aquí se da cuenta que lo tengo en serie y aquí se me convierte en paralelo y aquí lo tengo en serie y en paralelo en un tiempo. Entonces, como yo le digo, en el tema de, digamos, de la electricidad, al menos yo nunca he conectado algo así, digamos, en modo mixto, pero en la electrónica sí. En la electrónica se mira bastante lo que son circuitos mixtos. Entonces, ejemplo de circuito mixto, el circuito de arriba muestra un ejemplo del uso de la conexión en mixto dentro de un circuito. ¿Cuáles son las características de un circuito mixto? Se caracteriza por estar compuesto por la combinación de serie y paralelo. El voltaje varía dependiendo de la caída de tensión entre cada nodo. Los nodos es un tema de, digamos, donde hay punto de conexión, o sea, donde hay empalmes, por decirlo así, donde hay empalmes, eso es un nodo. La intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión. Si es serie, es la misma corriente. Si es paralelo, se divide. Existen dos fórmulas para calcular la resistencia total en circuito mixto. Nos vamos a recordar que la última clase de tecnología, nosotros estuvimos haciendo, digamos, simplificando, por decirlo así, lo que teníamos en mixto hasta llegar
a una sola resistencia. En el siguiente ejemplo es el caso más fácil de los resistores colocados en paralelo. Tienen la misma resistencia. El objetivo del análisis es determinar la corriente y el voltaje de cada resistor. ¿Cómo hacíamos esto? Primero, convertíamos este circuito que está en paralelo en una sola resistencia. ¿Y qué nos quedaba? Una sola, eh, una conexión en serie, ¿sí? Calculando la resistencia total. Como ya sabemos, el primer paso es simplificar el circuito reemplazando las dos resistencias paralelas, como ya le he dicho, ¿verdad? Es simplificar el circuito en paralelo con una sola resistencia que tenga una resistencia equivalente. Dos resistencias de 8 ohmios en serie son equivalentes a una resistencia de 4 ohmios. Por lo tanto, las, las sumas, las dos resistencias, perdón, de R1 y R3 se pueden reemplazar por una sola resistencia equivalente a 4 ohmios. Esta resistencia de 4 ohmios está en serie con resistencia 1 y resistencia 4. Por lo tanto, la resistencia total sería resistencia 1 más el valor de, de este, de este circuito, que son 4 ohmios, más el valor de la resistencia 4, que son 6 ohmios. Y así es como nosotros empezamos a calcular cada vez los voltajes y la caída de tensiones, ¿sí? Entonces, como ya le digo, el tema que viene para el examen de tecnología es la conexión en serie, paralelo y mixto. Por ejemplo, pueden venir preguntas, ¿verdad? Si yo le preguntara, en circuitos en serie, ¿el valor del voltaje es el mismo para todas las resistencias? Usted respondería que ¿es correcto o es incorrecto? Es correcto. ¿Seguro? ¿En ¿Sí? serie? ¿En serie? Ujú. Sí, ¿En serie es el mismo voltaje? sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Ve, yo aquí tengo 119,95 voltios. ¿Y cuál era mi voltaje inicial? 220. 120. Ah, En paralelo sí es el mismo, miren. En paralelo sí es el mismo en todos. En paralelo sí es el mismo. Entonces hay que tener cuidado con esas preguntas, ¿verdad? Si yo preguntara, digamos, en una conexión en paralelo, ¿la corriente es la misma? ¿Sería correcto o incorrecto? incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Porque se dividen, ¿verdad? Se Ujú. dividen. Así es. Y así, preguntas así van a venir en tanto en el examen como en la actividad número 2. La actividad número 2 pues va a ser sencilla. Va a ser tal vez unas 5 o 10 preguntas, sin mucho. Lo voy a hacer en el transcurso de la tarde y en la noche yo calculo que ya va a estar. Yo les envío un mensaje de notificación diciéndoles que ya está disponible. Ah, gracias, Y profe. sí, entonces tendrán, digamos, de hoy a, vamos a ver, tal vez para el jueves para resolverlo. Aunque yo creo que mejor lo dejo, digamos, de hoy para el miércoles para que se lo hagan lo más pronto posible. Si el día de mañana tenemos lo que está ayer, entonces pues no vamos a estar haciendo las actividades. Entonces, el día de hoy solo era este pequeño repaso, ¿verdad? Del comportamiento de las corrientes para, para el examen. Solo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por favor, repasen los ejercicios que estuvimos haciendo la semana pasada de circuito mixtos, porque puede ser que, digamos, que yo le pregunte cualquier cosa, digamos, de circuito mixto y hacer alguno que otro cálculo, ¿sí? Entonces, Ah, ya. eso sería todo por el día de hoy, Selma. La clase no quería que sea muy tardada por el tema, digamos, de la saturación, ¿verdad? Del contenido que ya hemos avanzado lo suficiente.
Ya conocemos lo que es serie, paralelo y mixto, que era el objetivo de este bimestre. Para el siguiente bimestre empezamos con lo que es la potencia, como yo le había dicho, ¿verdad? El tema de los watts y tal vez ha escuchado, digamos, caballos de fuerza y así sucesivamente. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, Selene. Pase feliz tarde. Estudie para sus exámenes. Recuerdo nuevamente que los exámenes empiezan el viernes, no es el lunes, es este viernes que empieza. Ay, ay, gracias, profe. Bueno, Selene, entonces pase feliz tarde y nos miramos el día de mañana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Selene.